Bien, a ver, estudiantes del nivel 2, en esta oportunidad, en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, chicos, lo que nos toca trabajar es el tema concerniente a los derechos y los deberes políticos del ciudadano. A ver, acá vamos a tomar en cuenta muchas características, ¿no? Muchos conceptos que vamos a tener que aprender para esta semanita. Muy bien, entonces atención los estudiantes del sistema líder, vamos a proseguir con la explicación de cada uno de ellos. A ver, vamos a partir con el concepto, ¿no? Con la definición, con el título que tenemos acá. Derechos, ustedes saben que los derechos son atribuciones que cada uno de nosotros tiene. De igual manera, deberes son ¿qué cosa? Las obligaciones que cada uno de nosotros tiene. Ahora, cuando hablamos de los derechos y los deberes políticos, vamos a tomar en cuenta sobre aspectos, como su mismo nombre dice, políticos. ¿Y quién ejerce estos derechos políticos principalmente? Y los deberes ya van a ser los ciudadanos, ¿no? Y ustedes saben que cuando hablamos de ciudadano, estamos hablando de aquella persona que cumple la mayoría de edad, que vendría a ser los 18 años, ¿no? Cuando la persona tiene 18 años, la capacidad de goce, la capacidad de poder gozar sus derechos aumenta y específicamente aparece la capacidad de ejercer sus derechos. En la capacidad de goce solamente tenemos la capacidad de gozar los derechos civiles, mientras que en la capacidad de ejercicio ya aumentan nuestros derechos, ¿no? No solamente tenemos los derechos civiles, sino también los derechos políticos. Tomando en cuenta estos criterios, vamos entonces a determinar el día de hoy sobre los derechos y deberes políticos. Características. A ver, se dice, son prerrogativas que tienen los ciudadanos de poder participar o intervenir de manera libre en el ejercicio y desarrollo de la vida política. Cuando ya uno se es ciudadano, cuando uno ya obtiene la mayoría de edad, que es los 18 años, ustedes pueden tomar o pueden participar en intervenir de manera libre en el ejercicio y desarrollo de la vida política. Ejemplo, ustedes saben que a partir de los 18 años, ustedes ya pueden determinar por qué candidato sufragar, o de repente quién les puede representar en los comicios presidenciales, congresales, en los comicios en las elecciones locales, de repente provinciales o distritales, o la elección de los gobernadores regionales. Tomando en cuenta eso, entonces, cuando nos habla de los derechos y deberes políticos del ciudadano, es aquel ciudadano que cumplido la mayoría de edad, que tiene la capacidad de ejercicio, ya puede de manera libre ejercer o ingresar a lo que es la vida política. De manera directa o de manera indirecta, ¿no? De manera directa, de repente será siendo un representante o siendo representante haciendo un representante o eligiendo un representante en este aspecto, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estas características, jovencitos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de manera directa, de repente serán las personas que ejercen cargos públicos, ¿no? Y de manera indirecta, de repente cuando tú eliges al representante para que pueda guiar y regir el estado, de repente una región o de repente un distrito, ¿no? Listo. Esto es específicamente los derechos políticos. Ahora, en el artículo 30, específicamente en la Constitución Política del Perú, nos habla acerca de lo que es el ciudadano. Principalmente es un ciudadano que se encuentra en ejercicio. Y ustedes ya les hacía mención que para ser un ciudadano en ejercicio se requiere tener la mayoría de edad. Se dice o se llama ciudadano en ejercicio porque es aquel que va a ejercer específicamente sus derechos y va a ampliar sus derechos del ámbito civil hacia el ámbito político. ¿Qué nos dice el artículo 30? Específicamente son mayores de 18 años, ¿no? ¿Qué más? Y lo que tienen que hacer esa persona que ya es un ciudadano, tiene que realizar su inscripción electoral
específicamente donde corresponde. Y para nosotros debería ser en la RENIEC, ¿no? En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A partir de ahí ya estamos hablando específicamente lo que es un ciudadano, ¿ya? Un ciudadano en ejercicio, jovencitos. Entonces, tengan en cuenta, jovencitos, que los derechos y los deberes políticos es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Responsabilidad? ¿Por qué, profesor? Porque de nosotros va a depender a que se pueda llevar de manera correcta las riendas de nuestro Estado. De nosotros va a depender a que las autoridades que se elijan sean las idóneas. Présteme atención y no caigamos en esto, lo que se escucha de repente, la corrupción. Entonces miren qué importante es hablar de los derechos y deberes políticos del ciudadano. Bien, entonces con esto estamos culminando esta parte introductoria. Ahora vamos a seguir con las demás características. Bien, seguimos. Ahora, específicamente cuando hablamos del voto del ciudadano, es aquel sujeto de derechos quien va a tener mayor cantidad de derechos, va a aumentar sus derechos políticos cuando ya es un ciudadano. Este voto del ciudadano tiene las siguientes características. Dice, para que tú puedas ejercer el voto ciudadano, primero debes de estar inscrito en el registro correspondiente. Obviamente, obteniendo la mayoría de edad, te tienes que inscribir y obviamente te otorgarán tu DNI para que tú ya puedas ejercer el derecho al voto, ¿no? El derecho, así como es un derecho el votar, porque tú puedes exigir, si alguien alguien te restringe, de igual manera es un deber el tener que votar, o mejor dicho, el sufragar. ¿Qué más? Nos dice acá que el voto del ciudadano, primera característica, el voto es personal. A ver, tengamos en cuenta que en nuestro Perú se realizan cada 5 años o cada 4 años las famosas elecciones, ya sean las elecciones presidenciales o congresales, que se da cada 5 años, o las elecciones regionales o locales, ¿no? Donde elegimos al gobernador regional o elegimos específicamente a lo que es los alcaldes, ¿no? Los alcaldes. Ahora, tomando en cuenta esos criterios, se dice que el voto es personal. Cada uno de nosotros tiene ese derecho y a la par tiene ese deber de poder sufragar por la persona que a nosotros nos indique como una persona de repente que pueda administrar bien a un estado o a un distrito. De igual manera, nos dice que el voto es entonces personal porque cada uno de nosotros, los 33 millones de habitantes, lo realizamos. El voto es igual porque el voto va a tener la misma característica, ¿no? Se va a contabilizar. No hay, como se podría decir, votos que de repente tengan mayor validez que otros. No. El que sufrague de repente, cuando hablamos del voto igual, todos nosotros tenemos los mismos derechos. El que sufrague de repente el expresidente de la República y que sufrague mi persona, igual se contabiliza como un voto. De igual manera, el voto es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que vamos a determinar por quién vamos a sufragar. No hay nadie quien nos pueda obligar para poder sufragar por alguien que nosotros no queramos, ¿no? No se pueden comprar, como se dicen los votos. A eso ten en cuenta, y es por eso que cuando tú, si alguna vez has podido visualizar un sufragio, cuando se dan las elecciones, último que se han dado las elecciones extraordinarias congresales, cada uno se acerca a la famosa ánfora, ¿no? Y cada uno de ustedes se va a la cámara secreta para que pueda emitir su voto. Eso ya es elección. Me imagino por eso que ustedes han visto la hoja de vida de los candidatos para que ustedes puedan sufragar. Entonces ten en cuenta que el voto es personal, el voto es igual y el voto es libre. Igual manera, el voto es secreto. Nadie va a saber por quién tú has sufragado, ¿no? El voto es secreto.
como te hacía mención, se pone a la ánfora correspondiente. No hay un nombre que vaya y yo he votado por tal. No, el voto es secreto, obviamente. Obligatorio. En nuestro estado es obligatorio el voto, ¿no? Sí o sí, porque aquellas personas que no sufragan se van a hacer acreedores de una multa. Esa multa la tienes que pagar. Dependiendo en qué condición socioeconómica te encuentres, tu multa será ejecutada. Y si eres miembro de mesa, tendrás que pagar en mayor proporción. Ahora, no te olvides que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Ya, jovencitos, hasta los 70 años vamos a tener en cuenta estos criterios. Entonces, tomando en cuenta esto, hasta los 70 años, cada uno de nosotros tiene que ejercer su derecho al voto. Después de los 70 años, es ya, si tú quieres, puedes ir a votar, o si no, no puedes ir, porque ya a los 70 años las personas adolecen, pueden tener alguna discapacidad, ¿no? Por la vejez, por la tercera edad. Bien, tomando en cuenta esto entonces, ahora vamos a pasar a lo que son los derechos políticos del ciudadano y lo que son los deberes políticos del ciudadano. A ver, jovencitos, tomando en cuenta estos criterios, ¿qué son los derechos? Los derechos específicamente, ¿qué son? Los derechos son atribuciones que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Son atribuciones que cada uno de nosotros va a tener cuando se es ciudadano. Ahora, cuando hablamos de los derechos políticos del ciudadano, ¿quiénes se encuentran inmiscuidos o inmersos dentro de estos derechos políticos del ciudadano? Vamos a ver a continuación. ¿Ya? Listo, pasemos. A ver, en primer lugar, tenemos el derecho político del ciudadano en participación o en la participación de asuntos públicos. Nosotros tenemos el derecho de poder participar en asuntos públicos, ¿no? Asuntos públicos que son concernientes al Estado. Ejemplo, podemos participar en un referéndum, podemos participar en distintas acciones que nosotros tengamos que realizar. Listo. 2. A tener iniciativa legislativa. Somos los idóneos a poder formular específicamente leyes. Obviamente las leyes son emanadas del Congreso, ¿no? Los 130 congresistas. Pero a nosotros también se puede determinar con un cierto número de requisitos que se tienen que cumplir. Otro, a la remoción y revocación de autoridades. Es un derecho de lo que es la remoción y la revocación de autoridades. Bien, cuando hablamos de la remoción y revocación de autoridades, nosotros como ciudadanos lo podemos realizar. ¿A quiénes se les puede revocar? Se les puede revocar a los alcaldes, se les puede revocar a los gobernadores regionales. No se puede revocar a lo que es el presidente. ¿Ya? Tengan en cuenta estos criterios. Seguimos. De igual manera, a demandar la rendición de cuentas. Nosotros o los vecinos de un determinado distrito pueden pedir la famosa rendición de cuentas a su gobierno local. De igual manera, a ser elegidos. Ustedes tienen el derecho a poder ser elegidos, a que les elijan. Y de igual manera, a elegir a sus representantes respecto al sufragio que cada uno de nosotros ejerce. De igual manera, tenemos derecho a lo que es el voto, ¿no? Derecho al voto. Muy bien, jóvenes, teniendo en cuenta esto, entonces, sobre los derechos políticos del ciudadano, son estos ítems que tenemos acá. Ahora, cuando hablamos de los derechos políticos del ciudadano, vamos a ver, número 1, honrar a la patria y defender los intereses de la nación. Esto es un deber. ¿Qué eran los deberes? Los deberes son obligaciones. Tu obligación es honrar a la patria y defender los intereses de la nación. Sí o sí, ¿no es cierto? Defender cuando puede existir un ataque de repente del exterior. Respetar el mandato constitucional y el orden jurídico. Es un deber a que tú respetes el mandato constitucional, te bases a la Constitución.
No puedes ir por encima de la Constitución, porque no se podría, jovencito, se debería declarar inconstitucional. Y el orden jurídico, ¿no? Respetar las normas que están establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Deber de contribuir al bienestar general mediante el trabajo. Todos tienen el deber de trabajar. El deber de tributar, pagar nuestros respectivos tributos, ¿no? Ya sea con impuestos, tasas o contribuciones, que cada uno de nosotros lo hace. ¿Para qué? Para que se puedan elaborar las obras públicas, ¿no? Y se pueda pagar a todo el personal que labora en las instituciones estatales. Para eso se tributa, ¿no? Para que se puedan hacer obras públicas para todos nosotros. El deber de sufragar es un deber, ya digo, así como es un derecho, el derecho al voto, también tenemos el deber de sufragar. Y vivir pacíficamente respetando los derechos de los demás. Eso específicamente, jovencitos, es los deberes que cada uno de nosotros tiene. Ahora, cuando hemos terminado y finiquitado todo esto, ahora nos toca resolver la actividad en el aula. Présteme atención, nos dice, los artículos específicamente 30 y 31 de la Constitución Política del Perú mencionan los requisitos para los ciudadanos. Sabemos que en el artículo 30 y en el artículo 31 nos hacen mención sobre estas características, jovencitos, lo que se requiere a lo que son para los ciudadanos, ¿no? Ser mayores de edad, estar inscritos en los registros electorales correspondientes. Bien, esa es la respuesta. Nos dice, realiza 2 ejemplos de derechos políticos. ¿Derechos qué son? Los derechos son, ¿qué son, jovencitos? Los derechos son atribuciones que cada uno de nosotros, y por esas atribuciones se nos tiene que respetar nuestra dignidad humana. Dentro de los derechos políticos que vamos a tener sería el derecho al voto, ¿no? Tenemos el derecho al voto y el derecho a pedir una rendición de cuentas. 2 ejemplos de deberes políticos. Tenemos acá en esta parte, deberes son ¿qué cosa? Obligaciones que debemos de cumplir. Es una obligación tributar y es una obligación honrar a la patria. Entonces, tomando en cuenta esto, específicamente estos son las respuestas de la actividad en el aula. Chicos, ¿cuál es su actividad para esta semana? Para ustedes es, número 1, transcribe, específicamente, transcribir la pizarra. Y 2, resuelve la actividad de extensión. Vas a marcar sí o no, dando lectura al artículo 34 de la Constitución Política del Perú. Eso es todo. Listo, nos vemos. Hasta la próxima.